controversias, malas ventas y la dolorosa decisión de no darle una secuela lo condenaron al olvido. Un IP abandonaba su suerte, justo como Deacon, su protagonista. Yo lo jugué y disfruté muchísimo hace un par de años, pero ahora veremos si los $10 que cuesta el upgrade fueron una buena inversión o un viaje que no valía la pena repetir. Comenzamos el juego en el día del Outbreak. Sarah, la esposa de Deacon, es herida de gravedad y se va en un helicóptero para recibir ayuda médica. Deacon tuvo que tomar la decisión más dura, irse con Sarah o quedarse con su mejor amigo Boozer. Saltamos 2 años y ahora estamos en Oregon posapocalíptico. En esta etapa tendremos 2 campamentos con dinámicas bastante distintas. Copeland y Tucker son los primeros líderes que llevan estos campamentos, pero Deacon y Boozer solo tenían una meta: irse al norte. El mundo de Days Gone no es de héroes, es de sobrevivientes. En esta etapa conocemos a Copeland, un conspiranoico que tiene una radio y siempre habla de libertad. Luego está Tucker, autoritaria y con un campo de trabajo forzado. Las interacciones son superficiales en estos campamentos. De lo que más me gustó en esta etapa es que conocemos a Lisa, una chica a la que rescatamos de los Reapers, pero ellos le terminaron haciendo daño. Aunque Lisa fue de los personajes secundarios que vemos pocas veces, su desarrollo es de los más interesantes del juego y me gusta imaginar que su historia hubiese sido más prominente en la secuela que nunca tendremos. Boozer es el corazón y mi personaje favorito de Days Gone. Al inicio vemos que él y Dick tienen planeado irse al norte y empezar de nuevo, pero todo se derrumbó cuando sin razón aparente los Reapers lo atacaron y le quemaron el brazo. De repente, el sueño de libertad se desvaneció con estas quemaduras de 3er grado. La misión ya no era huir, sino simplemente sobrevivir. Su sufrimiento se convirtió en mi motivación. En un mundo donde Deacon tiene un compás moral casi nulo, lo único que le importaba era salvar a Boozer. En retrospectiva, fue la parte más estresante del juego. Vimos cómo la salud de Boozer iba en picada y a Deacon intentando salvarlo sin ayuda médica y con lo poco que tenía, solo unas vendas y un té de flores de lavanda. Eventualmente, esa herida mortal nos llevó a Lost Lake, pero el final de la pesadilla no fue un alivio, sino un último y trágico sacrificio. Boozer está al borde de la muerte y para salvarlo tuvieron que amputarle el brazo. Esto claramente le afecta muchísimo y pasa por un fuerte estado de depresión y duelo, que llegan hasta un intento de eliminarse a sí mismo, pero con esto también lo ayuda Dick y hasta le buscamos una nueva compañía. La evolución de Boozer encapsula aceptación, redención, búsqueda de nuevo propósito y fue la mejor trama del juego. Lo malo es que cuando llegamos a la etapa final se siente el vacío que dejó. Uno de los grandes problemas de Days Gone es que el gameplay debía ser más entretenido al inicio. En esta etapa no tenemos acceso a comprar armas y tenemos que llegar a Hot Spring, el campamento de Tucker, para poder comprar las primeras. Sobre todo me incomodó que para enfrentar a los zombies el arma ideal es la machine gun, pero en vez de poder comprarla nos dan acceso a un rifle en malas condiciones que además tiene pocas balas. Las armas del inicio están enfocadas en enfrentar humanos y pocos zombies, algo que está bien, pero pasamos muchísimo tiempo de gameplay sin poder acceder a las armas buenas, y por esto es muy difícil el enfrentamiento contra las hordas. Tomando en cuenta que este era un IP nuevo que además de su salida tuvo muchos bugs, imagino que mucha gente se aburrió en el inicio y no le dio una oportunidad. Los enemigos en Days Gone son bastante variados. Los humanos son saqueadores que tenemos que ir eliminando en misiones secundarias que nos dan mejoras y vale la pena completarlas. Los Freakers tienen varias mutaciones. Esto es muy interesante y lo exploramos en las misiones de O'Brien y Nero. Tenemos Freakers normales, Screamers que gritan y atraen a los Freakers que están alrededor. Los niños son bastante molestos y se llaman Newts. Los Breakers que son como unos minibosses y lo más difícil de todo, las hordas. Además de esto también hay animales infectados, lobos, osos y cuervos. En la etapa final sale una mutación de los Freakers que se llama Richer y son más inteligentes y veloces. Estos últimos son la mutación que menos me gusta porque son más molestos que difíciles. Me encantó la variedad de los zombies en el juego y me gusta que te puedan atacar en el mundo abierto. Esto hace que siempre tengas que estar alerta cuando vas en la moto porque nunca estás a salvo. Lost Lake es el mejor campamento de Days Gone, la zona más hermosa, la que te invita a quedarte. Hasta se siente como un hogar. También como hacemos muchas misiones en Lost Lake, conseguimos créditos, subimos el nivel de confianza y tenemos acceso a mejores armas y mejoras para la moto. Aquí conoceremos a Iron Mike, Ricky, Adi y Esquizo, los personajes centrales del juego.
Iron Mike es el líder y está tratando de restaurar la democracia en Lost Lake. De hecho, muchas veces cuando Deacon hace misiones para el campamento, él le recuerda que las personas que buscamos deberían ser juzgadas por el crimen que cometieron, no ser eliminadas directamente. En el mundo de Days Gone hay enemigos aterradores y luego están los Reapers. En general, terminaron siendo un alivio cómico cuando pudieron evolucionar mejor, pero lo que realmente me frustró fue el desenlace. El juego nos revela que el brutal ataque a Boozer no fue aleatorio, sino una venganza personal del líder de los Reapers, Carlos. Lo que debió ser un plot twist impactante se sintió como una idea a medio terminar. Descubrimos que Carlos era un antiguo miembro de la banda de motoqueros de Deacon y Boozer, a quien desterraron quemándolo. Esta revelación se explica de forma apresurada, y apenas se menciona en la misión contra Carlos. El juego le quita todo el peso dramático a un conflicto que era la causa del sufrimiento físico y mental de Boozer. Carlos se siente más como un villano de relleno que como una amenaza real, un enemigo que necesitaba más misiones para ser creíble, y su clímax fue tan decepcionante como su boss fight, que es bastante mala. Esquizo es un buen villano y bastante insoportable, que a pesar de sus malas intenciones termina siendo el motivo por el cual Boozer sigue con vida, al revelar la existencia de los antibióticos. Deacon, en un acto desesperado, termina confiando en él, cometiendo un grave error porque esta traición causó todo el evento de las misiones del ataque de los Reapers y la destrucción parcial de Lost Lake. Luego de todo esto, Dick se entera de que Sarah puede estar viva. Esa revelación catapulta la historia a su última fase. Deacon deja atrás a Boozer y a Ricky y viaja a una nueva zona que contrasta de forma brutal con la calidez y la comunidad de Lost Lake. Llegamos a Wizard Island en busca de Sarah. Rápidamente nos conseguimos con una milicia, que está quemando todo en la zona porque tienen una guerra contra los Freakers. Al mando de esta milicia están Curry y el coronel Garrett. Esta zona, además de que contrasta tanto con Lost Lake, es bastante peligrosa. En los nidos ahora salen breakers, hay más animales infectados y las primeras hordas de la historia. En esta parte del juego, el gameplay tomó protagonismo, y es que al fin llegamos a tener armas competentes para enfrentar. Las hordas en Days Gone son aterrorizantes, y esa fue la razón por la que quería jugarlo desde que vi el tráiler. La imagen de cientos de freakers moviéndose como un tsunami es icónica, y el punto más fuerte del juego. Por eso creo que el mayor fallo de Days Gone fue no ponerlas en el centro de la acción desde el inicio. Las hordas son presentadas en la historia mucho más tarde, en una misión con Iron Mike, y no las enfrentamos de lleno hasta la última etapa cuando el juego nos da las armas que realmente necesitamos. Sobre todo la Napalm, que es una molotov mucho más grande y a mi parecer es fundamental para enfrentarlas. En una misión con Curry, nuestra tarea es eliminar la primera horda. Capaz encontraste una manera de eliminarlas antes de llegar a este punto, pero ya en mi primera partida intenté eliminarlas antes de esta misión y no tuve éxito. Esta vez fui con el paso del juego. Las hordas dan bastante miedo, además de que siempre tienes que prepararte mucho para enfrentarlas, pero son entretenidas, retadoras, divertidas y frustrantes. Es una mecánica única y cuando por fin llegas a enfrentarte a ellas vale la pena todo lo que esperamos para llegar a este punto. Aunque tenemos varias misiones prácticamente seguidas en donde tenemos que eliminar hordas, se vuelve tedioso buscar todos los materiales que necesitamos para armar las molotov, napalm, explosivos, curaciones y cócteles. Otra cosa que se hubiese evitado si las hordas fueran parte de la historia desde un inicio. En esta etapa de Days Gone ya tenemos acceso a las armas pesadas y mis favoritas del juego, las Machine Guns. También me gustó bastante usar las snipers contra los saqueadores, sobre todo con el silenciador. Es muy satisfactorio sacar a uno sin que los otros se den cuenta. De las melee también hay buena variedad, y por el mapa podemos encontrar unas especiales. Lo único con lo que a veces tengo problemas es la rueda de las armas. Y es que en algunos momentos, sobre todo cuando tienes que elegir una rápidamente porque estás enfrentando una horda, no reacciona bien a los controles y no te deja elegir. Esto me pasó seguido cuando quería cambiar de la Molotov a la Napalm. Yo amé la moto de este juego. En mis 2 partidas casi nunca utilizaba el Fast Travel porque manejar con la moto me parece de las mejores mecánicas de Days Gone. También me gustó mucho comprar las mejoras, sobre todo las estéticas. Tienes muchas opciones para personalizarla, incluyendo diseños de otros juegos. Aunque realmente no sentí mucho la mejoría de la moto hasta llegar a las últimas modificaciones, sigue siendo divertido irla modificando. La historia de amor entre Sarah y Deacon es una de las mayores decepciones de Days Gone. En la primera etapa del juego la conocemos por flashbacks y es que Dick cree que Sarah murió. En toda esta trama vemos que él había perdido las ganas de vivir.
Ricky y Buster tratan de ayudarlo diciéndole que supere a Sarah y que continúe con su vida, algo que estaba tratando de hacer hasta que fue a buscarla. Aquí comienzan mis problemas con esta relación, y es que no entiendo por qué pasamos tanto tiempo en duelo y viendo cómo Deacon se resignaba a que ella no estaba viva, para perder todo eso porque en realidad sí lo estaba. Cuando Deacon y Sarah finalmente se reencuentran en Wizard Island, lo que debió ser el clímax del juego se siente incómodo. Su reencuentro es frío, incluso cuando ella le confiesa que lo sigue amando. La emoción se pierde en medio de una misión en la que tratábamos de huir de la isla, y esto es un reflejo de la relación. Deacon regresa a Lost Lake y es traicionado nuevamente por Esquizo, que fue reclutado por la milicia y ha dejado un rastro de destrucción, cobrándose la vida de Iron Mike. Pero Dick está listo para la revancha y lleva la guerra directamente a Wizard Island. Aunque conocemos bastante poco a nuestro protagonista y lo único que sabemos de él es que era motoquero y militar antes del apocalipsis, su desarrollo como personaje, aunque básico, va de la soledad a una nueva misión y es un lindo cierre para su historia. Hay un peso brutal al ser un juego nuevo, un IP que debe ganarse su lugar. Y si encima llevas el sello de ser un exclusivo de PlayStation, se espera calidad que este juego no tuvo en su lanzamiento. Gracias a todas estas controversias y polémicas, Days Gone terminó abandonado. Y esa es la verdadera tragedia. Un juego con una historia de supervivencia y bases de gameplay sólidas fue condenado a no tener una secuela. Yo recomiendo jugarlo si disfrutas los juegos de zombies. La mecánica de las hordas es impresionante. Puede que la historia no sea de las mejores, pero el gameplay y todo el contenido que tiene, inclusive hasta después de terminar las misiones principales, hace que valga la pena jugarlo si aún no lo has hecho. Y para mí, valió la pena pagar los $10 del upgrade y volverlo a jugar. ¿Quieres más videos como este? Te dejo mi playlist de Days Gone y más reseñas de otros juegos.